Gracias, ministro Bonilla, por su presentación. Ahora damos paso al siguiente panel. Panel: Tecnologías emergentes para un nuevo orden global. Saúl Catán, Alto Consejero Presidencial de Transformación Digital. Pietro Ferreira, Director de Inteligencia de Mercado de Energy Industries Council. PIC. Christoph Hank, investigador de Fraunhofer Gesellschaft. Rodolfo Anaya, Presidente de Grupo Banti. Juan Daniel Oviedo, Concejal de Bogotá. Moderadora, Luz María Sierra, Directora de El Colombiano. Hola, nos acompañaba también Saúl Catán, que estuvo muy juicioso hasta hace 20 minutos, pero ya no podía alargar más su viaje, su ida al aeropuerto. Entonces se disculpa con todos. Le decía yo a alguien que Cartagena suele ser un buen sitio para este tipo de grandes eventos como este de Naturgas, pero nunca tan adecuado como ahora para este panel en el que vamos a hablar de las nuevas tecnologías que necesitamos para construir ese nuevo orden global que exige el cambio climático. No hay sino que salir a la calle para darnos cuenta de la urgencia del tema del que vamos a hablar. Se ha hablado un poco ya en paneles anteriores sobre el tema, pero me parece que aquí tenemos un grupo de expertos muy privilegiado porque son perspectivas muy diferentes para revisar este tema del que queremos hablar, que es que nos hablen un poco en qué estamos en materia de estas energías renovables y cómo se pueden desarrollar. El mundo está ávido de saber, ya hay muchos proyectos, por supuesto, ya nos han hablado, incluso en Colombia, en el mundo. Nos hablaba en un panel anterior el gerente de Empresas Públicas de Medellín sobre cómo está desarrollando el tema de la biomasa, el tema del hidrógeno. En Colombia hay cerca de 30 proyectos en algunos de estos aspectos, pero ya es hora como de que entendamos mejor, tal vez muchos de ustedes lo conocen bien, pero ellos nos van a ilustrar también en qué vamos y cuáles son las perspectivas que tenemos. Así pues, entonces, le quiero hacer la primera pregunta a Christoph Hank, que es un investigador de Fraunhofer Gesellschaft. Perdón, mi alemán no es muy bueno. Es una organización alemana que tiene 72 institutos en toda Alemania, cada uno de ellos especializado en investigar un campo diferente de las ciencias aplicadas. Entonces, Christoph, si nos puedes hacer una primera lectura de cuáles son las tecnologías energéticas emergentes más prometedoras para contribuir a la descarbonización y avanzar en la transición energética, y qué países o regiones están liderando la adopción y el desarrollo de estas tecnologías. Yeah, thank you very much for the introduction and for having me here on this. Bienvenido, además, Christoph, yeah, a nuestro país. Yeah, thank you. Welcome. Yeah, it's a great honor to be on the stage in front of this massive audience. And we just arrived yesterday evening from Bogota, where we presented on the 3rd Annual Congress in Colombia for Hydrogen Technologies, one of our latest results on the cost potential and the rollout possibilities for green hydrogen and derivatives. When it comes to decarbonization, I prefer the term defossilization, because in future we will still be dependent on carbon. It is not that we can replace everything with renewable electricity. We will still be in need of hydrocarbons, but it's important to defossilize these. Yes, I see, when it comes to new energy technologies, I see the combination of renewable energies and hydrogen as one of the most emerging, promising technologies over the past years. Especially hydrogen technologies got really great attendance over the past years as well here in Colombia, what we can see with your hydrogen roadmap, for example. The thing with the new forms of renewable energies, wind, solar,
producing electricity is that they come at volatile, at a intermittent nature. And these electricity is, of course, a highly valuable form of energy. We can use it directly in our phones, in our roombots, even in our cars, and specific other areas of mobility, public transport, specific types of heavy road transport. But when it comes to large-scale energy demand, our Tesla battery farm will soon reach the end of its limits. And before, with fossil energies, it was kind of easy because it was a free lunch. We could easily plug and play and transport it, convert it on a global scale easily. With volatile renewable electricity, the picture is somewhat different. Therefore, batteries can be a solution, but when it comes, as I said, to large-scale application, it will be a bit complicated to use batteries to power the heat pumps for heating our homes, not here in Cartagena, but for example, here in Cartagena, we need the opposite. We need air refrigeration, which is very energy intensive as well. Or we need to refrigerate the trucks transporting the food to our consumption centers here in Colombia. Direct electrification is one possibility, and for many sectors, many areas, it comes with the highest energy efficiency and with the lowest CO2 abatement cost when we want to reach 1.5 or at least 2.0 Paris climate goal. But when it comes to heavy applications utilizing or being in need of high energy densities, batteries will not be the solution. Steel industry, chemical complexes, they cannot be powered directly by electrification. They are in need of hydrocarbons, and these hydrocarbons must be defossilized. And this is where we enter the ecosphere of hydrogen and power-to-X infrastructure. That is the new type of emerging technology I see. And the second part of the question regarding these countries, I would say that fortunately, there are numerous countries who wants to play a leading role in this green revolution. Of course, for renewable energies, we have a sharp increase all over the world. We are at the 3-digit gigawatt scale already, and we need to continue further if we want to achieve our goals. And for hydrogen technologies, we are just at the start of this massive rollout. And the good news is that that means the costs for hydrogen infrastructure, producing, converting, transporting, storing, will go down massively in the next 3 decades. When it comes to large-scale production of hydrogen, countries abundant with abundant wind and solar resources, such as UAE, Saudi Arabia, play a crucial role. We have the project NEOM in Saudi Arabia, we have the Narvik green ammonia plant in Norway, which are one of the first industrial large-scale hydrogen projects with financial investment decisions. Australia, for example, has 2 digits of hydrogen infrastructure already in pipeline. Of course, not all of it with FIDs, but that already shows the massive potential of this country. But as our analysis as well shows, is that countries from Latin America, from South America, such as Brazil, Chile, have their first larger scale projects with FIDs, but as well Colombia has a huge potential of as well renewable energies. I think that this is nothing new to the audience, and of course for green hydrogen, low cost, low carbon hydrogen in certain regions of the country. And this underlines the huge potential in Colombia and the importance of following this hydrogen roadmap. Muchas gracias, muy interesante el tema del hidrógeno, ojalá podamos tocarlo un poco más adelante en profundidad. Ahora quiero darle la palabra a Pietro Ferreira, que es el gerente de inteligencia de mercados del Consejo de las Industrias de Energías, y él desde su expertise nos puede contar qué tan rápido se están adaptando las compañías tradicionales del sector energético a los cambios tecnológicos que demanda la transición energética. Muchas gracias por la pregunta. Antes de todo, me gustaría agradecer a Naturgas, especialmente a Camilo Morales, por la invitación al EIC.
Y bueno, también me gustaría pedir disculpas por mi portuñol, que es terrible. Espero no aterrorizar a todos ustedes. Bueno, el EIC hace más de 20 años nosotros seguimos la actividad en proyectos CAPEX del sector de energía, y mirando lo que pasó en 2023, los proyectos que fueron anunciados el año pasado, 50% de ellos son renovables convencionales, parques fotovoltaicos, parques eólicos, onshore, offshore también. Cerca de 20% son proyectos petróleo y gas, up, mid y downstream. Y cerca de 25% son proyectos asociados a sectores que para nosotros los llamamos de Energy Transition sectors. Incluye, por ejemplo, almacenamiento de energía, baterías, que es una respuesta a la the intermittent nature, la naturaleza no es constante de renovables convencionales. Hidrógeno limpio de bajo carbono verde, la mayoría que fueron anunciados el año pasado son asociados a hidrógeno verde, y también CCS, captura y almacenamiento de CO2, y muchas aplicaciones, procesamiento de gas, generación de energía eléctrica, IOA, como hace Petrobras, por ejemplo, en Brasil hace algunos años, BECCS también, la captura y almacenamiento de CCS por plantas de bioenergía, y bueno, la mayoría ubicados en Europa y América del Norte. Mirando los años anteriores, la cantidad de proyectos en esos tres sectores principales han crecido muchísimo por las metas de decarbonización de los gobiernos, de las empresas, incentivos fiscales como Estados Unidos con el Inflation Reduction Act. Y es muy importante enfatizar el rol de la industria de petróleo y gas en esos tres sectores de transición energética, en especial las IOCs, las oil majors, por ejemplo, ExxonMobil, en Estados Unidos un rol muy largo en CCS, Equinor, Shell, Total Energies, en sectores como parques eólicos costa afuera, en Estados Unidos, en Brasil también. Pero es muy importante notar que, sí, la mayoría de los proyectos, muchos proyectos que están siendo anunciados son de energías limpias, pero mirando los FIDs hasta 2028, de acuerdo con nuestra data en el EIC, 75% del CAPEX de los proyectos que van a empezar operaciones hasta 2028 son proyectos asociados a combustibles fósiles. Petróleo y gas, la generación de energía por combustibles fósiles. Entonces, sí, energías limpias están creciendo muchísimo en términos de número de proyectos, pero los FIDs, la inversión todavía en el corto plazo está muchísimo asociada a petróleo y gas y combustibles fósiles. Muchísimas gracias al doctor Ferreira. Ahora vamos a aterrizar el tema en nuestra realidad. Le voy a dar la palabra al doctor Rodolfo Anaya, presidente del Grupo Vanti, para que nos hable un poco también del tema de la movilidad sostenible. En Colombia, pues el gas natural, todos lo saben bien, ya aporta bastante en términos de vehículos convertidos, incluso de carga y buses, pero querría preguntarle que nos ilustre un poco, doctora Anaya, ¿qué desarrollos tecnológicos están viendo ustedes, están vislumbrando desde la industria o están posicionándose actualmente en el mercado con respecto a esa movilidad sostenible? Y eso pues un poco en la búsqueda de que desde la industria tal vez le hable a los mandatarios locales como qué les propone, qué se pueden hacer, qué tipo de cosas ven ustedes en la industria para hacer más sostenible el transporte que hoy tenemos. Bueno, muy buenos días, casi ya tardes a todos, Luz María. Qué gusto estar aquí, a los compañeros panelistas, especialmente a Juan Daniel Oviedo. Un honor estar aquí contigo, Juan Daniel, una nueva figura política con mucha credibilidad en el país. Así que de verdad que valoro mucho estar aquí. Bueno, hablas, primero me gusta que en el inside de la pregunta ya pones al gas
en la movilidad sostenible, porque pocos lo hacen, muy pocos lo hacen, y ese es un tema, digamos, relevante. Pero vamos a temas concretos. ¿Qué ha pasado en este último año? El año pasado en el Congreso de Naturgas ya veíamos que teníamos en Colombia cerca de 1.500 tractomulas a gas y teníamos cerca de 2.000 buses a gas en Transmilenio. Digamos, en las zonas donde nosotros operamos. Y faltaba durante este año que hubiera oferta de vehículos dedicados a gas en los diferentes segmentos. Entonces, ¿dónde hace sentido la movilidad sostenible de cero y bajas emisiones? Donde hay transporte de carga y transporte de pasajeros. Hoy en día, ya en Colombia existe, sigue habiendo oferta de tractomulas y están avanzando por todo el país. Como le dijo el viceministro esta mañana, hemos construido una red de estaciones en carreteras para que tengan llenado rápido en 7 minutos. Hemos mejorado las estaciones de Transmilenio con autogeneración. Bueno, eso está funcionando supremamente bien. ¿Dónde nos faltaba? Y me llamó mucho la atención lo que acaba de decir el ministro de Hacienda, en que hubiera oferta de camiones debajo de 10 toneladas. No había oferta, ya la hay. Ya hay oferta de 2 toneladas, de 10, de 5, y ya están entrando, digamos, esos vehículos al mercado. Y miren lo paradójico, ahí es donde se mueven los alimentos y el gobierno lo que trata de impulsar es la movilidad eléctrica. Les cuesta trabajo hablar del tema de gas. No sé por qué. Nos hemos vuelto como vergonzantes en ese. Rodolfo, en y ese eso tema. sería, perdón que te interrumpa, competitivo frente, por ejemplo, al diésel, que hoy por hoy una de las grandes preocupaciones en el país es que el diésel, estos camiones siguen utilizando diésel, que es muy contaminante. ¿Se podría incorporar el gas para hacer ese reemplazo que le está dando dificultad al gobierno de turno? Pero por supuesto, sin necesidad de subsidiarlo. Es que tenemos la solución andando. Está pasando, es que, digamos, está pasando. Ni siquiera estamos pidiendo ningún incentivo adicional. Está pasando. Hoy en día, y les pongo un ejemplo concreto, Juan Daniel, para Bogotá. En la zona de influencia de Bogotá se venden 14.000 camiones diésel cada año de menos de 10 toneladas. Ojo, 14.000. ¿Saben cuántos a gas? 700. ¿Saben cuántos eléctricos? 5. ¿Qué estamos haciendo? Y seguimos hablando de movilidad eléctrica, y seguimos hablando de movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica hace sentido en algunos segmentos, por supuesto. ¿La podemos pagar? ¿Están recursos disponibles? Y lo otro es que estamos subvalorando mucho el tema de calidad del aire. O sea, primero, entonces estamos todos preocupados por disminuir emisiones de CO2, que es importante, pero el gas reduce emisiones de CO2, pero poco hablamos de calidad del aire. Y en Bogotá y en Medellín tenemos unos problemas de calidad del aire muy, pero muy fuertes. Entonces ya tenemos toda la oferta de vehículos. Hay vehículos utilitarios, hay taxis. Tenemos un reto aquí como Naturgas, estar en la COP16 con los vehículos dedicados a gas. No solo los vehículos eléctricos. Tenemos que en Cali estar con eso. ¿Y qué le pediría a los mandatarios locales y autoridades? Y aquí hay muchos que nos pueden ayudar. Y hago las siguientes reflexiones. En este Congreso hemos hablado mucho de la necesidad de tener balance de energías, diversas energías. No podemos depender de una sola. Igual pasa en la tecnología automotriz. No podemos depender de una sola. Entonces no puede ser solo movilidad eléctrica, ni diésel solo. Es una combinación de todas. Segundo, importantísimo, todos queremos mejorar el medio ambiente, pero la sostenibilidad ambiental requiere sostenibilidad económica. No es un deseo. ¿Cómo lo financiamos? ¿Cómo avanzamos en ese recorrido? Y yo le pediría simplemente 2 cosas a las autoridades y una que parece muy sencilla. Que hablen del gas sin vergüenza, sin temor. Que hablen, que lo digan, que lo propongan. ¿Por qué no? Les cuesta trabajo. Pero si los atributos están, en Bogotá tenemos 2.500 buses de Transmilenio, han reducido las emisiones de material particulado, hemos reducido las emisiones de CO2, tenemos 2.000 camiones transitando en Colombia, somos competitivos. ¿Por qué les cuento? Ustedes hablen y con eso podemos avanzar muchísimo más en los temas de sostenibilidad. Y segundo, que ha sido un tema y voy a hablar un poquito de movilidad eléctrica y todas las barreras que hay. Aquí en este mismo escenario hace unos meses estuvo el representante de Tesla en Colombia y mostraba todas las dificultades para avanzar en movilidad eléctrica, muchísimas. Entonces, y en Bogotá, por ejemplo, Juan Daniel, los buses eléctricos que son buenos, que son deseables, pero hasta donde los podamos pagar, tenemos un déficit muy grande en el fondo de Transmilenio
Y ahora se está presentando un problema que el peso de los buses está deteriorando las vías de los barrios. Y la gente se está quejando. Entonces, miren todas las... Entonces, hay que, digamos, balancear ese tema. Esa sería Difícil. mi solicitud. Que hable y que hablen del gas y que entiendan los beneficios y nos ayuden a promocionarlo al igual que como se hace en la movilidad eléctrica, y hemos ido avanzando mucho más en gas. Así no hablen de nosotros. Bueno, doctora Anaya, muchas gracias. Ojalá tomen atenta nota. Tenemos que esa discusión se tiene que dar, no se puede demonizar. Y también tenemos en este panel a Juan Daniel Oviedo, como dice el doctor Anaya, una promisoria figura de la política, que hoy está de concejal de Bogotá, pero que tuvimos también la grata que estuvo como director del DANE, y desde ese punto de vista creo que también nos ilustra bastante. Y quería preguntarle específicamente, pues ahora en su condición de concejal, pero también desde el DANE tal vez tuvo oportunidad de verlo, ¿qué tan en las discusiones en las que se habla de planes de desarrollo en las ciudades, en los departamentos, qué tan relevante ve usted la inclusión de la movilidad sostenible en estos planes de desarrollo? Y si ve que de verdad se la están tomando en serio, si hay cierta seriedad de parte de los municipios y los departamentos en hacer. Gracias, Luz María, y un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan, en particular también agradecer la invitación de Luz Estela a este panel. Yo creo que aquí tenemos varios puntos en los que verdaderamente necesitamos que a nivel nacional y a nivel subnacional hablemos claro de las formas en las que sucede la transición energética en diferentes dimensiones. Y creo yo que los planes de desarrollo a nivel local se convierten en una oportunidad muy importante para que desde las ciudades y desde las regiones pues le demos un contrapeso importante a la ausencia de un marco legal claro de cómo va a suceder la transición energética en nuestro país. Yo estoy completamente convencido que la transición energética no puede estar influenciada por sesgos ideológicos o por formas de gobernar. Ya lo hemos visto en sociedades más avanzadas en materia de esta transición energética, en donde se discuten marcos legales, reglas de juego claras, a través de las cuales se reconoce que la sostenibilidad ambiental es un desafío, pero que debe ser manejado con unos criterios de costo-eficiencia y al mismo tiempo de análisis de impacto particular de lo que emana a partir de ese principio de transición energética. Y creo yo que esto es una reflexión muy importante, una invitación también al Gobierno Nacional para que eliminemos esos sesgos ideológicos y también a nivel local entendamos que la movilidad sostenible, que es el eje principal de la pregunta, pues debe tener una neutralidad tecnológica, ¿sí? Y debemos reconocer que hoy en día la tecnología más eficiente para transición energética en la movilidad de carga pesada y de carga a nivel intermedio es el gas natural, ¿sí? Y también tenemos que reconocer que en los sistemas de transporte masivo la mayoría de los países reconocen que el gas natural es una tecnología limpia y de transición energética costo eficiente y que no podemos casarnos simplemente con la movilidad eléctrica en los sistemas de transporte masivo. Y eso es una reflexión muy importante porque en el caso de Bogotá nosotros queremos abogar y hacer un cabildeo muy importante para aislarnos de este sesgo, llamémoslo tecnológico, en donde en Bogotá está prohibido que el sistema de transporte masivo conciba nueva flota de gas natural porque
hay un acuerdo del Consejo, que es el Acuerdo 790, que prohíbe el uso de combustibles fósiles en los sistemas de transporte masivo. Y eso es supremamente importante porque estoy convencido que si las ciudades hacemos un frente común de reconocer que el gas natural, el biogás, el biometano son tecnologías eficientes para nuestros sistemas de movilidad masiva, pues vamos a poder convencer de una vez por todas al ministro de Hacienda, al presidente de la República, de que suspender la exploración de gas natural en nuestro país es un tiro al pie, porque no podemos desconocer las eficiencias en materia energética y en materia de sostenibilidad ambiental que tiene el gas natural. Naturgas juiciosamente me ha compartido un estudio que ha hecho de los planes de desarrollo y en efecto, pues tenemos una ausencia de un lenguaje claro de cómo el gas natural, el biometano o el biogás son tecnologías que pueden ser utilizadas sobre todo para la transición energética, no solo en el transporte masivo, sino en el transporte de carga. Y yo insisto en esa reflexión que hacía Rodolfo y también a partir de la motivación de la intervención del ministro de Hacienda, es la solución para la disminución de emisiones de material particulado y de CO2 en el país, en donde la movilidad de carga es el segundo actor más importante después de la deforestación en la causa de estas emisiones, pues se requiere una política pública clara de cómo vamos a destinar recursos para que todo ese transporte de carga, recordemos que prácticamente el 96% de la carga del país se mueve en carreteras, se está moviendo en camiones y en tractocamiones de tecnologías vetustas que rápidamente pueden trasladarse al gas natural, que rápidamente pueden contribuir a que desde las ciudades aportemos a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero requerimos unos marcos legales claros para poder hacer apuestas concretas desde las ciudades para aportar a la transición energética, sobre todo de la movilidad de carga. Entonces yo creo que en este punto, Luz María, hay una oportunidad muy clara para que los planes de desarrollo de ciudades, capitales y departamentos primero reconozcan que el gas natural es una tecnología limpia de transición energética en la movilidad de carga y en los sistemas de transporte masivo, pero creo yo también que es importante hablar claro que desde el gobierno nacional necesitamos unos incentivos tributarios y de estabilidad económica para que podamos garantizar que algo que no va a cambiar en el muy corto plazo y en el mediano plazo, que es que la carga del país se mueve por carretera, pues apostemos y unamos esfuerzos para que esa carga pesada transite rápidamente al gas natural y aprovechemos las oportunidades de insistir en que la exploración de gas natural es indispensable para el futuro de la economía del país. Doctor Oviedo, le toca empezar entonces por tumbar la prohibición que hay en el Consejo de Bogotá para el uso del gas. ¿Perdón? Le tocará empezar por cambiar ese acuerdo que no permite el uso del gas. Exactamente, y vamos a dar la pelea porque creo yo que es un excelente ejemplo de cómo la neutralidad tecnológica en esa transición energética es una oportunidad fundamental. Perfecto. Eso nos introduce el doctor Oviedo en un segundo capítulo que queremos tocar, que tiene que ver más con el tema político y económico, las posibilidades políticas y económicas de introducir todas estas nuevas tecnologías y más en el país, en el momento que estamos viviendo, en que hay un pulso importante de la ideología versus la tecnocracia, donde prácticamente esa es la gran discusión, cómo hacer que toda la ciencia, el conocimiento construido a lo largo de siglos, pues lo sigamos aprovechando como debe ser y tratemos de quitar un poco el tema ideológico que a veces nos puede frenar mucho. Y por eso quería darle la palabra de nuevo al doctor Christoph Hank. Ustedes en el mundo, ¿qué han visto? ¿Cuáles son los principales desafíos políticos y económicos para implementar las nuevas tecnologías energéticas en el mundo? No sé si han visto países que de pronto detengan o retrasen un poco su progreso precisamente por posiciones políticas o normas
algo que pueda ilustrar un poco el momento que estamos viviendo y cómo pues promover estas inversiones en países emergentes como el nuestro. Yeah, very good question. I'm pretty optimistic because I think, or I know about the huge potential renewables can have in terms of costs and both the ecologic potential, which we are in serious need of. One central challenge when it comes to hydrogen infrastructure renewables is often referred to as this chicken or egg problem. I think everybody has heard it many times. And that means that nobody wants to invest in the hydrogen infrastructure, in converting the existing infrastructure into an infrastructure which is ready to use hydrogen, green hydrogen-based products, as long as there's no clear market. And on the other hand, there will not be a market for these defossilized energy carriers as long as I don't have the necessary infrastructure to transport the green hydrogen, the hydrocarbon, to the place of the off-taker, and in case the off-taker cannot already use it in an efficient, cost-efficient way. Coming back to your point. So in my opinion, first we need infrastructure, and then a market for these greener products will form on its own, on the one hand, based simply on the supply and demand, but on the other hand, it needs certain incentives and a clear regulatory framework. Without that, we will not trigger a market for these energy carriers. This is crucial. And last point, and for me, one of the most important points, is that for the build-up and transformation of this infrastructure towards defossilized economies, we need massive upfront investments as well for renewable energies, not only for the old power plants we're used to, but for these new types of energy technologies and converting green energy into valuable products, chemicals. We need multi-billion-dollar investments for single plants, and these massive upfront investments will not be done without any clear investment security. But I think that already brings me to one of the later questions. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora le doy la palabra al doctor Pietro Ferreira, que también desde su experiencia en Brasil nos puede ilustrar mucho sobre qué retos se enfrenta la cadena de suministro del sector energético ante las volatilidades políticas, económicas y ambientales. Usted pues viene de un país donde, a pesar de estar un mandatario de izquierda, pues parece que tiene una lectura diferente sobre lo que es el desarrollo de los hidrocarburos, por lo menos diferente a la que estamos viviendo en Colombia. Pero de todas maneras, desde su país, ¿cómo ve cuáles son esos retos frente a la política, la economía para desarrollar la cadena energética? Bueno, es una pregunta interesante porque en el EIC somos una asociación de proveedores de servicios, de equipos. Tenemos cerca de 950 empresas asociadas, de las cuales la mayoría son pymes. Y todos los años hacemos una encuesta, un informe, donde preguntamos cuáles son los desafíos y cuáles son las estrategias que están siendo tomadas. Y bueno, el top 3 de los desafíos, bueno, las bajas márgenes, en función de la mayor inflación, las barreras comerciales que impiden muchas empresas de exportar y también las tensiones políticas que pueden suspender o cancelar proyectos. Por ejemplo, nosotros hacemos delegaciones comerciales y este año hicimos una Guyana y hubo empresas, la cuestión de Venezuela va a impactar. Bueno, eso es muy importante para la cadena de suplimientos. Específicamente para la transición energética, la dificultad de financiamiento es algo que todos están de acuerdo. Es algo muy necesario para catalizar el crecimiento e impulsar el desarrollo tecnológico. La falta de políticas públicas firmes de largo plazo, no de corto plazo, es algo que creo que es un desafío no solo para Brasil, sino para toda la región. Y también la falta de skills es algo que también debe ser tratado. Hay un talent gap en el sector, no hay muchas personas habilitadas. Y bueno, ¿qué hacer?
cuáles son las estrategias que las empresas están utilizando. Primero, la colaboración con clientes, la innovación para disminuir costos, la diversificación, y creo que ese es un tema central cuando se habla de transición energética, porque la cadena de petróleo y gas, que es tan grande en Brasil, Colombia, Argentina, hay muchas sinergias que pueden ser aprovechadas con, por ejemplo, parques eólicos costa afuera, que es un tema que es muy preliminar en Brasil, Colombia. Y bueno, aprovechar las sinergias y también agregar valor a sus servicios, hacer como un one-stop shop para vencer los desafíos que están empezando ahora. Me preguntaste acerca de mi realidad en Brasil. Los datos que estaba presentando son globales. El feedback que nosotros recibimos en Río, donde vivo, es muy positivo, porque estoy de acuerdo. La última administración fue un poco, bueno, miraba un sector que es muy importante para Brasil, que es petróleo y gas, pero no había tanta énfasis en los sectores que son importantes para las ciudades, para el país, como las energías limpias. Pero ahora hay un mayor grado de optimismo con todo. Pero, claro, optimismo no es necesario. Tenemos que tener marcos regulatorios, políticas de financiamiento, los pilares que ayudan a la cadena de suprimientos a entregar la transición energética, la ambición que los gobiernos y las empresas tienen. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos da pie Pietro Ferreira para hablar un poco del tema de políticas públicas en Colombia. Y pues porque muchas veces nos distraemos con los discursos, con lo que dice el presidente, tenemos una visión de lo que está ocurriendo y de pronto si uno va y ve en el detalle encuentra que no es tan así como se está diciendo en el discurso. Por eso quería preguntarle al doctor Anaya si cómo estamos en ese tema de políticas públicas y leyes y normas para el desarrollo, para los nuevos desarrollos tecnológicos que permitan una movilidad sostenible con gas natural mejor. Algo de eso ya nos dijo, pero no sé si puntualizamos un poco qué se necesita. No, yo celebro, Juan Daniel, tenemos la oportunidad del plan de desarrollo de Bogotá para proponer la modificación del artículo. Tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde Galán y creo que hay buen ambiente para que en el Consejo se proponga. No, Luz María, pero yo voy a ir un poquito más atrás a hacer una reflexión ligado a lo que dijo Juan Daniel y es, los países tienen dos caminos para abordar la transición energética. Unos lo hacen técnicamente y otros se van por el camino político, ideológico. Los que lo hacen técnicamente parten de una premisa muy sencilla, es ¿qué recursos tengo y qué necesidades tengo? Y nosotros tenemos necesidades. A mí me frustra ver esa presentación del ministro de Hacienda que el crecimiento va a ser 1.5% este año del PIB. Con eso no vamos a sacar a nuestra gente de la pobreza. Con eso no vamos a reducir la violencia en Colombia. Con eso no vamos a sustituir cultivos. Pero bueno, entonces por eso digo tenemos que partir de qué recursos tenemos, qué necesidades tenemos y abordarlo técnicamente. Cuando se aborda técnicamente la discusión no es hablar de transición, energía eólica y solar e hidrógeno, ahorita hablamos, porque insisto, el hidrógeno tiene un camino, una estrategia, pero no nos va a sacar de esa pobreza, de ese crecimiento. El hidrógeno no va a tener impactos en la economía colombiana ahora, no lo va a tener, tenemos que avanzar en eso. Entonces, ¿qué pasa? Los países que van a cumplir las metas del Acuerdo de París y las COP son los que lo abordan técnicamente. Ellos estoy seguro que van a llegar. Nosotros, si no tomamos esos caminos, digamos la prueba de eso se ha hablado de cuáles fueron las emisiones en Colombia en el año 2023. Hubo un corte de cuentas, las redujimos, aumentaron, ¿en qué segmento? Y ahora voy a hablar de otros temas alrededor de eso. ¿Qué pasa con el consumo de carbón en Colombia? Nadie habla de
con hechos concretos para modificar si todo el que queda en carbón se pasa a gas, que pudiera, casi que se dobla la demanda. No estamos hablando de eso, estamos todos en energía solar, energía eólica, hidrógeno, y de ahí no salimos. Y por supuesto que estamos avanzando y hay que seguir avanzando, pero hay, digamos, acciones muy concretas de política pública que no se están avanzando. Y lo otro es, indiscutiblemente, el hecho de que no haya suficiente oferta de gas. Haciendo una analogía con el sector eléctrico, miren la presión que ha habido sobre los precios en un momento de niño y seguramente por falta de generación futura. Si nosotros queremos, y en Colombia se habló de un tema muy importante en estos días recientes propiciado por el gobierno con un muy buen propósito. Estamos hablando de reindustrialización del país. Queremos reindustrializar el país. Estados Unidos lo hizo hace 10 años con el fracking. La industria petroquímica volvió a renacer, la industria siderúrgica volvió competitiva. ¿Con qué se hace un proceso de reindustrialización? No se hace con carbón, no se hace con energía eólica y solar, que todavía se puede hacer con energía eólica y se necesita hacer con gas. Entonces, si queremos reindustrializar el país, necesitamos gas. Y por eso es muy importante el tema de precios. Muy importante. Tampoco hemos hablado del tema de precios. Estamos hablando de gas de Venezuela, gas importado. Sí. ¿Qué pasa con los precios? Entonces, es muy importante y la formación de precios depende de varias cosas. Primero, en la regulación hay unas imperfecciones regulatorias que hay que corregir y no se corrigen. En la regulación hay unas formas de remunerar, por ejemplo, las tarifas de transporte. Hay varias propuestas sobre la mesa, si es estampillas, si son tramos AVE, eso es importante hacerlo, ¿verdad? Y lo último es las nuevas inversiones que se requieren, también tienen que ser muy eficientes y muy bien escogidas, porque si no, no vamos a poder ser competitivos. Entonces, alrededor de eso creo que es que la política pública se debería mover. Muchas gracias. Y ya por último, porque se nos acaba el tiempo, le doy la palabra al doctor Oviedo, un poco desde su experiencia que ha tenido en el Estado, ¿qué sugiere? ¿Cómo ve que las administraciones locales pueden impulsar el uso de la movilidad sostenible? Gracias por la pregunta. Yo creo que eso nos lleva a reconocer precisamente que no estamos en este momento en Colombia haciendo la tarea bien alrededor de ese punto. Cuando nosotros hablamos de que Colombia quiere ser una potencia mundial de vida y apostarle a la sostenibilidad ambiental, pues no podemos desconocer el orden de generación de esas emisiones que están afectando la sostenibilidad ambiental del país y del planeta. Primer elemento, deforestación. Segundo, transporte de carga en el país. Entonces, en vez de estar diciendo que la deforestación cayó cuando efectivamente creció, porque es el informe oficial del tema, ¿sí? Y en vez de estar hablando de trenes elevados que comunican el Pacífico con el Caribe, ¿por qué no reconocemos una realidad que la mencionaba anteriormente? Y es, más del 90% de la carga del país se mueve por carretera, ¿sí? Y una buena parte de esos camiones y tractocamiones pasa por ciudades principales como Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, donde estamos en este momento, Medellín. Entonces, sí, tenemos que hay dos elementos fundamentales alrededor de esa sostenibilidad ambiental, que son la deforestación y las emisiones del transporte de carga en el país. ¿Por qué no nos sentamos, Gobierno Nacional y ciudades capitales, a establecer cuál va a ser el mecanismo financiero para que pasemos de los elementos de chatarrización simplemente de transporte de carga y definamos claramente cuáles van a ser los incentivos de carácter tributario, económico, para que logremos que la movilidad de la carga pesada en el país transite a tecnologías sostenibles, en primer lugar el gas natural. Y para eso se requiere sensatez
y establecer que las oportunidades que tenemos de gas natural en el país son amplias. No podemos seguir pensando en comprar gas a Venezuela. Tenemos que fortalecer la exploración, definir cuáles son los elementos críticos para hacer productivos o factibles económicos todos los hallazgos que están en esa etapa intermedia que tenemos en materia de gas natural. Y al mismo tiempo podemos aprovechar la oportunidad de la preocupación del ministro de Hacienda sobre el subsidio al diésel y a la CPM, que él plantea que entonces, según lo que lleve el camión, le cobramos el ACPM o el diésel distinto. Entonces ahorita todos los camiones van a poner unas papas o unas cebollas al final para que en la estación de servicio verifiquen que vamos a tener papas y que tengamos una tarifa subsidiada de ACPM, en vez de proponer cosas que son difíciles de implementar, porque no hablamos claro de cuáles son los recursos económicos desde lo público y los incentivos privados para que garanticemos estos elementos. Y por otro lado, necesitamos que el gobierno nacional avance significativamente en apoyar a las ciudades en cómo vamos a financiar los sistemas de transporte masivo para que contribuyamos significativamente a las condiciones adecuadas de esa transición energética, aprovechando el uso del gas natural dentro de la matriz de transporte masivo. Por otro lado, todas las ciudades del país tienen un problema crítico en manejo de sus residuos sólidos, en donde por la cultura de nuestro país, buena parte de esos rellenos sanitarios están invadidos de residuos orgánicos, ¿sí? Tenemos una oportunidad maravillosa para definir marcos legales y para definir apuestas desde el gobierno nacional y de los gobiernos locales para que esos rellenos sanitarios entren a la producción de biogás, de biometano, y al mismo tiempo, ya que estamos pensando en el agua y de ordenar el desarrollo alrededor del agua, pues necesitamos también que la política pública de plantas de tratamiento de aguas residuales den unos lineamientos claros del manejo de lodos, que son los residuos de esas plantas de tratamiento, para que esos lodos puedan ser aprovechables también en la generación de biogás y biometano. Entonces necesitamos hablar claro de la transición energética sin sesgos ideológicos, sin sesgos políticos, sin estereotipos al sector privado. Necesitamos aprovechar los recursos que tenemos en nuestro subsuelo, contribuyendo a una matriz energética sostenible para el país, pero también necesitamos que lo técnico sea lo que caracterice el debate del futuro energético del país, aprendiendo de modelos claros que ya han sido implementados en otras sociedades que han reconocido que el transporte es un elemento fundamental para la sostenibilidad ambiental, que el transporte en todos los países, por ejemplo, artículos académicos recientes muestran cómo Alemania todavía tiene unos niveles de emisiones en su sistema de transporte que están similares a los que tenían en la década de los 90 y están actuando rápidamente para definir incentivos de política pública para que el transporte aporte significativamente también a la sostenibilidad ambiental y en el caso de Colombia, pues podamos aprovechar ese activo tan importante que nos reúne el día de hoy, en donde necesitamos políticas claras, y es el gas natural. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Daniel. Muchas gracias a todos los panelistas. Creo que quedó suficientemente ilustrado. Hay muchas posibilidades y hay una gran discusión política y todavía un camino enorme por recorrer que ojalá los gobernantes de turno en su momento empiecen a caminarlo con prontitud. Muchas gracias a todos. María, una sola reflexión, Rodolfo. una sola reflexión para todo el auditorio es, en el año 2022, el presidente Petro nos dijo, lo recuerdo perfectamente, que el gas tiene un rol por jugar donde sume. Así nos lo dijo aquí hace 2 años. Un rol por jugar. Por jugar donde sume. Donde sume. Y hemos sumado cientos de miles de hogares, miles de comercios, cientos de industrias, miles de vehículos y desarrollo. Hemos sumado y seguiremos sumando. Espero que eso sea tenido en cuenta. Pues, y así sea.